Feliz de verlas, feliz de compartir con ustedes, feliz de poder compartir algo de todo lo vivido. Cuando pensaba en esto, en el testimonio, que por sobre todas las cosas era de ver cómo habíamos pasado o estábamos pasando esta cuarentena que nos toca, que ya van como 60 días o 50 días. Yo pensando en todo eso, decía, mi cuarentena empezó en marzo del año pasado. Ya hizo un año. Porque cuando Pocholo se enfermó, yo dejé todas mis actividades, dejé todo. Y me encerré aquí con él hasta que, bueno, hasta junio que él falleció. A partir de ahí, bueno, tuve mi tiempo, por supuesto, de estar mal, tampoco salía, y después me operé. Cuando estaba ya operada, que ya estaba aquí en casa, todo, se empezó la cuarentena esta. Así que cuando empezó la cuarentena me sentía como cuando uno entra en un tubo de esos que se usan para desagües. Largo el tubo sin final, sin saber qué iba a pasar. Y cuando entré a ese tubo, parecía que una oveja, como dice la palabra, enredada entre los alambres, entre los yuyos, y tironeaba y luchaba, sola ya, porque ya no tenía con quién estar, por la cuarentena, hasta que me pude aquietar, porque no me podía aquietar. Y bueno, y ahí empezó Dios a trabajar en mí, ¿no? Él podía sentir su presencia a través de cada hermano, de cada hermana, a través de mis hijos, que estaban conmigo y que me acompañaban a la distancia. Pero yo seguía luchando, era un llanto continuo, no llanto de llorar, sino era un llanto interior. Interiormente era un llanto continuo que no se cortaba, un dolor, herida abierta. Necesitaba que Dios operara dentro mío. Hasta que el Señor empezó a operar. Él empezó a sanarme, a restaurarme, pero lo hizo a través de mis hijos, de mis nietos, a través de mis hermanos en la fe, de mis sobrinas, a través de mi nini Javier. Realmente ocuparon el lugar de pastores y me iban desenredando entre todos. Cada llamada, cada mensaje, cada palabra que recibía, sentía que me iba sacando las ramas y los alambres que me tenían atada. Y ya empecé a sanar por dentro, ya no sentía más ese llanto que tenía interior continuo, de esa herida que no cerraba. Y fui saliendo de a poco, y entendí una cosa, ¿no? Que Dios dice, el Señor me decía, no te dejaré, no te desampararé, yo soy tu dulce compañía y no te desamparo. Podía sentir su compañía, pero pude entender también que Él nos sana, que Él es Dios y Él está. Y entendí esa palabra que dice que nosotros somos sus pies, que muchas veces hemos cantado la canción, somos sus labios, somos sus ojos, sus manos. Y cada hermano, cada uno que se acercaba o me mandaba un mensaje,
eran las manos, los pies de Jesús, eran sus labios que me hablaban, sus ojos que me miraban, eran sus manos que me acariciaban. Y era Él el que me estaba sanando a través de cada uno de ustedes y de los que no están a lo mejor aquí conectados. Y bueno, y entendí que no importa cuán grande sea la herida, cuán grande sea el dolor, cuán grande sea la ofensa que podemos tener con alguien, pero el Señor nos sana a través de esas manos que nos ofendieron, esas manos que nos hirieron a lo mejor en algún momento, porque somos seres humanos, son las que nos sanan. Esa boca, esos labios que te mandan el mensaje, o esos hermanos que se acercaban a esas hermanas y decían, ¿qué necesitas? Yo te voy a comprar, yo te voy a hacer esto, y lo hacían, porque estaban presentes. Y ellos me sanaron. A través de ellos el Señor me sana. El Señor no bajó en forma de paloma o en forma visual. Estuvo a través de los hermanos. No de los que vi únicamente, aún de los que no vi, pero sabía que estaban, con su mensaje, con su oración. La sanidad, entendí en este tiempo, ¿no? Que la sanidad la encontramos en medio del pueblo de Dios. Dios es quien produce sanidad en nosotros, quien nos limpia, quien nos lava. Yo hoy puedo decir que he recibido esa sanidad, porque me siento liberada, me siento libre, ya con ganas de vivir la vida, porque esto lo confieso, chicas, no tenía ganas de vivir, no veía un futuro para mi vida, pero el Señor puso nuevamente en mí la gana de vivir. Puso nuevamente en mí la gana de servirle, la gana de estar, y les uso a ustedes, a cada uno de ustedes. Mis hijos, mis nueras, mi yerno, todos estuvieron presentes. Con sus cositas, con sus cosas, pero todos estuvieron presentes. Y agradecida a cada uno de ustedes. A Javier, porque sentí que realmente cumplía la función de pastor. Porque venía y sin grandes palabras, ni solamente con su visita, me hacía tanto bien que no sé si él sabe. Porque sentía que me había visitado el pastor, porque yo era la oveja herida, la oveja que estaba enredada en los recuerdos, en las tristezas. Había cosas, recuerdos que yo no los podía borrar de mi mente, de la enfermedad de Pocholo, de todo eso que viví. Me asaltaban en la noche y no me podía desprender de todo eso, pero hoy puedo decir que el Señor me sana. Por eso le doy gracias a Dios por su pueblo. Y estemos como estemos, chicas, estemos como estemos. En el pueblo de Dios hay sanidad y hay liberación, porque yo hoy me siento liberada. Y le doy gracias al Señor por toda la iglesia, no por unos o por otros, por toda la iglesia, porque todos de una u otra manera estuvieron. Y por mi familia inconversa, mis sobrinas que me visitaban, mis hermanos, mis cuñadas. No estamos solos, no estamos solos. Le doy gracias a Dios por todo eso. Gracias por darme la oportunidad de compartir esto, pero estoy feliz. Hoy día puedo decir que estoy feliz. Que el Señor les bendiga. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos, a todas. Cuando Moni me llamó me dice, ¿te animás a dar testimonio de lo que está pasando en la cuarentena, de cómo te ha ido? Sí, le digo yo, muy segura. Pero cuando me empecé a preparar y a ver lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas en este tiempo, digo, wow, no es tan fácil como parece. Porque tenés que empezar a unir las piezas de todo lo que Él va acomodando. Y estaba María,
Y digo ella sola. Y nosotros 4, todos juntos en la casa. Mi casa es grande, tenemos espacio, pero para los que no me conocen, voy a contar porque hay gente que es del otro lado. Nosotros hace 10 años que estamos con Cristian casados. Yo tengo una hija de 17 años. Cristian tiene 3 hijos, de lo cual el varón vive con nosotros ya hace 8 años. Somos una familia que hace 2 años, va a ser en septiembre, nos entregamos a Cristo, el mejor camino. Llegamos como pudimos. Y hoy vemos la mano del Señor en muchas cosas. Aún como mamá, como esposa, antes de entrar a la cuarentena, el Señor ya me estaba preparando. Y como decía María, usaba hermanas para pasar este tiempo. Apenas empezamos la iglesia, yo en mi mesa de luz pegué un versículo, que es Proverbio 14:1. Dice, la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con su mano la destruye. Ese versículo me ayuda todas las mañanas a levantarme y pensar cómo tengo que ser como esposa, cómo tengo que ser como mamá, cómo tengo que ser como hija, como hermana. Y el Señor me habla siempre. Y como decía María, a través de las hermanas de la iglesia. Tiempo atrás nos tocó ir a un retiro. Cocinaba Cookie, Mari, mi Nina. Y la verdad yo no soy mucha ducha en la cocina, pero sacando de un poquito de cada una, en este tiempo logré hacer buenas comidas en mi casa y recetas que traía de esos retiros. El Señor me fue preparando aún en eso, porque siempre a las apuradas por el trabajo, por las cosas, uno va acomodándose y bueno, y no le dedica el tiempo. Pero este tiempo en la cuarentena, que ya son 65 días, el Señor me ha mostrado que con mínimas cosas pude demostrarle amor a mis hijos, porque así le digo yo. El primer tiempo, son adolescentes todos, les enseñamos a jugar las cartas, que ahora ya no se usa eso, porque con los teléfonos y con el Netflix, con todo eso, los chicos están encerrados en su pieza. Las primeras semanas, Cristian no dejó de trabajar porque se tuvo que quedar con nosotros, así que pudimos tener su atención, porque el que lo conoce sabe que él es una persona que va y viene todo el tiempo, no lo podemos aquietar. Así que ese tiempo fue bueno, porque enseñamos a los chicos a jugar a la canasta, jugábamos a las cartas, compartíamos películas juntos. Y yo observaba que a la noche, cuando llegaba la hora de que a lo mejor nosotros en la vida cotidiana, antes de la cuarentena, nos íbamos a dormir y los chicos se tenían que ir a su pieza, cada uno hacía la suya. Pero ahora ellos nos decían, no se vayan a dormir, organicemos algo para esta noche. Y yo en un momento me puse a detener y yo digo, yo pensaba que los chicos ya estaban crecidos, grandes y había cosas que de nosotros no necesitaban. Y sí, es así, necesitaban nuestra atención, porque a veces el trabajo, la tarea de la casa, no nos damos cuenta, pero hablamos con nuestros hijos y ni siquiera los miramos a la cara. Pasamos por alto porque nos parece que no es importante para nosotros lo que ellos están viviendo. Pero esta cuarentena me hizo sentarme, mirar a mi marido y mirar a mis hijos. Rocío terminando el último año de secundaria, con todo lo que le implica a ella eso, todo un problema.
el último año, y bueno, pasaba esto, consolarla y prepararla para lo que venía, porque todo es incierto, no sabemos qué va a pasar, pero tratando de con amor levantarla. Juan enseñándole a que, bueno, teníamos que acomodarnos, teníamos que ayudarnos entre todos para sobrellevar este tiempo. Y Cristian, cuando empezó a trabajar, el Señor me enseñó que había cosas de casa que tenía que solucionar. Que él era la casa de los chicos y de estar juntos los tres. Yo tengo un carácter muy especial, pero el Señor me ha ido tratando. Entendí que con amor puedo llegar a muchas cosas. Antes me levantaba y quería llamarlos a los chicos y les gritaba, levántense, que es tarde, va a llegar su padre, no hicimos nada, o qué sé yo. Claro, los chicos se levantaban enojados. Y un día, escuchando en una charla de Gustavo Ceballos de matrimonio, escucho una mujer que dice, y todos los días tenemos que reinventarnos ahora en este tiempo. Y tenemos que organizarnos, porque nosotras estamos en el mejor lugar, que es en nuestra casa, donde es nuestro lugar que tenemos que deleitarnos nosotras las mujeres con hacer las cosas. Así que ese día me levanté ese domingo y le digo a Cristian, mañana voy a hacer diferente las cosas. ¿Sí? Me dice, sí. Le digo, voy a pensar cómo organizarnos para no pelear con los chicos y que él llegara y que yo pasara mis quejas y terminábamos peleando. Así que me levanté y el Señor me enseñó a darle amor a mis hijos. Les llevaba el desayuno a la cama, el mate a Rocío, el café con leche a Juan. Claro, ellos no entendían nada, pero era el Señor que hacía esas cosas. El Señor me fue dando cada una de las cosas que va pasando en mi casa. Así que ellos se levantaban distintos, ya empezábamos la mañana distinto, y sentíamos esa paz que solamente Dios nos da, porque Él me iba guiando en cada cosa que iba haciendo. Tuvimos días tristes, días de miedos por todo lo que estaba pasando, días que estaba desbordada, pero también entendí una cosa que el Señor puso, que tenía que hablar con mis hijos, que tenía que contarles que también como mamá tengo mis preocupaciones y que a veces estoy cansada. Y ¿saben qué? Como decía María, yo encontré en ellos ese abrazo del Señor. Yo encontré en ellos esa, dale mami, vamos adelante, ya vamos a salir. También quedaba Mayra y Consuelo que estaban en la casa con su mamá, pero nos mandaban mensajes que nos extrañaban, que no podían venir a ver a su papá. Y empezamos a reconstruirnos como familia. Este tiempo es un tiempo muy importante para nosotros. Muy lindo, más allá de todo lo que está pasando. El Señor no nos ha soltado nunca. Nunca nos ha soltado. Ni en lo económico, ni en su amor. Y conmigo ha tratado mucho. Porque yo tuve que dejarme tratar por Él. Para poder llevar mi casa y ser sabia. Tengo que dejar de un poco, la vida me había hecho muy fuerte por las cosas que me había pasado. Fui mamá a los 15 años, y la peleé, y había formado una coraza en mí que me costaba decir que necesitaba ayuda. Cuando el Señor una vez puso en mí que yo era un vaso frágil, y así me demuestro ahora. Frente a mi esposo, le digo cuando estoy mal, y él me sostiene,
me ayuda, me levanta, y frente a mis hijos. Y juntos hicimos un buen equipo en este tiempo. Muy buen equipo. Estoy agradecida a Dios porque Dios nos está restaurando. Todos los días vemos su misericordia, su amor para nosotros, y confío en que Él va a terminar su obra en mi familia. Así que bueno, las animo a que, como dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios, que todo lo demás después vendrá. Todo. Muchas bendiciones para todas, y que se amen como familia, que disfruten de sus hijos, de su esposo, porque este es un tiempo hermoso que estamos pasando. Gracias, Bueno, Nina. gracias, Guada. Señor Gracias. te bendiga. Gracias. Ya podés orar. Para poder compartir la palabra. Señor, realmente que tengo que darte gloria, Padre, bendecirte. Padre, realmente el escuchar el testimonio de estas hermanas, cuánto nos ha bendecido, me bendice en lo personal profundamente, Señor. Gracias porque tú eres un Dios sabio, eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el único, el poderoso, el gran Rey, Padre. Quiero bendecirte y glorificarte en esta tarde. Quiero glorificarte, Dios. Bendito y alabado seas. Y rogarte, Padre, que en esta hora tú bendigas los labios de mi niña, Señor. Que tu sabiduría, que tu Espíritu Santo sea hablando a través de ella, Señor. Tú la guíes en la palabra que en este día has dado para nosotras. Padre, te glorifico, Señor. Bendito y alabado seas. Amén, Señor. Amén. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Bueno. La verdad que hace un tiempo el Señor trajo una palabra a mi corazón y creo que llegó la oportunidad para compartirla. Durante ese tiempo el Señor me puso como la trajo en un momento y Él me fue llevando a estudiarla. La verdad que al principio es como que decía, Señor, sí, si quieren ir buscando, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 12. ¿Qué es lo que quieres decirme con esto? No podía encontrar todavía lo que el Señor quería enseñarme. Y cuando se dio la oportunidad de dar la palabra, vino a mi corazón esto nuevamente, este pasaje, que está en Apocalipsis 12, verso 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, la que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando leí este pasaje, cuando pensaba en qué iba a compartir en esta tarde,
yo decía, la verdad que nosotros, dentro de lo que es nuestra denominación de la comunidad, hablamos poco del diablo, la mayoría están muy congeladas, pero yo creo que si yo les preguntara, la verdad que nosotros nos centramos en Cristo, nuestra predicación siempre ha sido cristocéntrico. Y este pasaje habla, justamente, se centra en el diablo, en Satanás, ¿no? En nuestro enemigo. Y yo decía, Señor, voy a hablar del diablo, de Satanás. Y aunque leo este pasaje, no me voy a basar solamente, mi mensaje va a ser en este pasaje, simplemente lo leo como para que partamos entendiendo el relato o el pasaje que es muy conocido, donde justamente habla de cómo Lucifer, el ángel de luz, que fue creado de manera especial por el Señor, en algún momento se revela y se convierte en el adversario de Dios. En realidad, cuando hablamos de Lucifer, Lucifer significa adversario. Y todas sabemos que el diablo, Satanás, se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo, y que una vez que fue expulsado, engañó a Adán y Eva, a nuestros padres, y por el pecado de ellos nosotros heredamos, y hoy somos también, nuestra naturaleza pecaminosa la heredamos de ellos. Pero en el verso 11 es donde yo quiero me quiero detener. El verso 11 dice, no, perdón, el verso 10, donde dice que fue lanzado el acusador de los hermanos. El acusador de los hermanos. El diablo, en el verso 10 vemos claramente cómo la palabra lo define como el acusador de los hermanos, de los hijos de Dios, ¿no? Y yo pensaba en esto de indagar en su palabra. Fui al versículo de 2 Corintios 2, 11, donde el apóstol Pablo dice que si bien no tenemos que estar, por supuesto, entendemos claramente que no podemos estar todo el tiempo buscando, viendo el diablo o echándole la culpa al diablo de todas las cosas que suceden, pero la realidad es que el adversario existe y está. Y como dice Pablo en 2 Corintios, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces tenemos que tener en cuenta, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Dice el pasaje, yo lo interpreto así, ¿no? Como que el pasaje de Apocalipsis nos está diciendo que Satanás, el diablo, el acusador de los hermanos, tiene tanto odio, rabia, energía, ¿qué más podríamos decir? Perseverancia, como dice la Biblia, que está, como dice ahí, día y noche, no duerme, no descansa, nos odia tanto que nos acusa día y noche delante del Señor, ¿no? Delante de Dios. Él no se va al infierno a acusar a nadie, porque Él nos acusa delante de Dios. Él reconoce que Dios es el juez de toda la tierra y el juez del universo, y entonces por eso Él va delante de Dios y acusa a sus hijos. Y un ejemplo claro de eso es el libro de Job, la historia de Job. Por eso quiero que me acompañen. Vamos a buscar a Job. Vamos a ver un poco, reflexionar un poco sobre su historia. Vamos a hacer una breve, porque sería muy largo de leer, y no quiero llevar tanto tiempo, pero en el capítulo 1 de Job, empieza diciendo que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
una lectura muy conocida, todas sin duda en algún momento hemos leído Job. Yo me acuerdo que la primera vez que leí Job me atrapó, tenía como 16, 17 años y tengo mi Biblia vieja y todavía está remarcada. Estos días la buscaba y la veía remarcada y me acordaba que hace tantos años leí Job y quedé impactada. Tiene tanto para enseñarnos, tanta riqueza. Se cree que Job fue el primer libro escrito de la Biblia. La lectura nos hace ver cómo en el capítulo 1, cómo frente a la vida de Job, Satanás, lo obstinado que es para acusarnos. Vemos aquí a Satanás como el acusador, como el calumniador de los santos. Vemos cómo él aflige y se opone duramente a los hombres que procuran, como Job, ser obedientes, servirle. Y me gustaría que me acompañen a leer el versículo 6. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto delante de Dios y apartado del mal? Y dice que responde Satanás a Jehová y le dice: ¿acaso te teme Job? ¿Teme Job a Dios de balde? Dice: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa de todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra? Dice: pero ahora extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces Jehová le dice: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, y solamente no pongas tu mano sobre él, sobre su vida, ¿no? Y dice: y salió Satanás delante de Jehová. Vemos cómo Satanás sale apresuradamente a hacer lo que más le gusta, que es acusar, ¿no? Provocar, tentar, condenar. Si pudiéramos ver lo que pasa a continuación, no quiero leerlo, solamente brevemente lo comento. Empieza toda una serie de acontecimientos en la vida de Job, donde vemos que pierde sus riquezas, sus hijos se mueren uno a uno, una tragedia tras otra. Si pudiéramos representarlo como en una pelea, la última parte dice que, en la última parte del capítulo 1, vemos que Job se levantó, rasgó su manto, una vez que pasó todo eso, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, dice la palabra, le adoró. Y vemos la actitud, ¿no? Después de esto, el capítulo 2, vemos que nuevamente se produce una reunión y Jehová estaba ahí y nuevamente Satanás se presenta. Y acá vemos cómo Dios abre como el drama, ¿no? Y lo abre provocando al acusador de los hermanos, a Satanás, y le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Dios ya sabía de dónde venía Satanás, ¿no? Él es el príncipe de este mundo, como dice la palabra, y anda como un satélite rodeando la tierra. Sabemos que Satanás no es omnipresente como es Dios, no tiene ese atributo, Dios no le dio ese atributo, pero él anda, ¿no? Como un satélite. Y se presentó. Y como Dios conoce su pensamiento,
le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y le da toda una serie de características de Job. Y para Satanás eso fue una provocación. Fue una provocación. Porque Satanás, como yo les decía, es el experto en acusar y en juzgar. Fíjense que la Biblia dice que él no acusa a los impíos, él acusa a los hermanos, o sea que a ti, a mí, a los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, a nosotros nos acusa. Y al diablo no le va a interesar acusar a los que están perdidos. Él acusa a los que siguen a Dios, a los que le temen, a los hermanos de la familia de Dios. Entonces vemos que aquí el pensamiento de Satanás con respecto a Dios y con respecto al hombre, que es creación de Dios, no es bueno, sin duda que no es bueno. Y el diablo le dijo, yo te lo voy a demostrar con Job, ¿no? En el caso de Job, en el ejemplo que vemos con Job, que el enemigo está todo el tiempo, al igual como lo hizo con Job, tratando de tentarnos. En este caso Dios le permite, y también Dios lo permite en nuestras vidas, tentando, y como en el caso de Job no logra su cometido, porque Job no se enoja contra Dios, sino que le adora. Frente a semejante calamidad, Job le adora. Y uno de los argumentos del diablo que a mí me llamaba la atención, le dice, va más allá, ¿no? Le dice, ¿Job acaso te adora de balde porque sí nomás? Si tú le proteges, tú lo bendices, entonces él a cambio te da su servicio, te adora, te ama. Si él lo tiene todo, dice, ¿por qué si vos no le quitas todo lo que él tiene? Vamos a ver cuál es su actitud. Vemos cómo Satanás ya está juzgando las motivaciones de Job. Pero Job demuestra todo lo contrario. A pesar de que pierde todos sus bienes, sus hijos, él entendía que detrás de eso Dios tenía un propósito. Aunque no lo entendiera, pero Dios, él tenía su confianza puesta en el Dios verdadero. Y en medio de semejante tragedia le adora, le adora. Si vamos un poquito más adelante, en el verso 4 y 5, vemos que Satanás va un poquito más allá y le dice a Dios que Dios le había quitado sus hijos, le había quitado los animales, la riqueza, pero nunca lo había tocado puntualmente a él. Le dice, a ver si tú lo tocas a él, a ver cómo reacciona. Es más, acá vemos cómo Satanás es como que está ya, le dice, extiende tu mano, toca su hueso, toca su carne, en el versículo 4 y 5 está diciendo eso, en capítulo 2, y verás si no se vuelve contra ti. Entonces Dios le permite que le toque, va un paso más, y le permite que le toque con esa sarna maligna que dice que era tanto lo que producía en su cuerpo que rascaba su cuerpo con un pedazo de teja o un pedazo de ladrillo, como era el picazón que tenía en su cuerpo, el ardor. Y Satanás lo que empieza a sugerir es que Job era un egocéntrico, ¿no? Le acusa de egocéntrico, decía que a Job no le importaba, no le había dolido tanto la muerte de sus hijos, ni toda la pérdida económica. Pero si, le decía a Dios, si vos lo tocas a él, tocas su cuerpo,
no sé si no te va a maldecir. Tú a él todavía no le has tocado. Tócale y ve y verás su reacción. Entonces viene el momento en que Job es atormentado. Y desde aquí vemos en el libro que ya el enemigo no lo acusa directamente delante de Dios, sino que en este caso usa personas que vienen a acusarle, con el mismo espíritu y con el mismo argumento. Y yo me quiero centrar solamente en dos, porque todo el libro de Job en realidad es un género literario muy interesante y se trata de conversaciones que se dan entre con la esposa, en el segundo capítulo, y después con los amigos, ¿no? Pero yo quiero centrarme solamente en el diálogo de la esposa y en el diálogo después que tiene con uno de los amigos puntualmente. En el verso 9 del capítulo 2, le dice la mujer, acá vemos que cuando ya estaba él, no solamente con todo lo que había perdido, sus hijos, su riqueza, sino que ya estaba con su problema de la sarna, una sarna que dice, iba de la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, y dice que entonces la mujer le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y vemos que Job le contesta, dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y dice, y en todo esto no pecó Job. Vemos acá cómo la mujer es tomada como un instrumento, en este momento, un instrumento de Satanás para seducir a Job a que le maldiga de tal modo que muera. La mujer, tremendo la palabra de esta mujer, yo cuando lo leía, la verdad que a uno le choca, ¿no? Esta palabra tan fuerte que le dice, pero maldice a Dios y muérete. Suena fuerte, ¿no? Pero, sin embargo, vemos que Job mantiene su integridad. Aquí vemos claramente cómo los seres humanos, en este caso la mujer, si bien no la vamos a condenar, pero cómo a veces nosotros podemos convertirnos en un instrumento de tentación para otros, para los hermanos, para los hijos, para el marido, para las personas que nos rodean, aún para nuestro vecino. Y la verdad que esto me hablaba a mi corazón, porque, y sin juzgar a esta mujer, porque, digo, la entendía, porque esta mujer había perdido a sus hijos, también era víctima de la tragedia. Ella había perdido a sus hijos, de estar en una posición de estabilidad económica, ahora había perdido todo y estaba vulnerable, sin duda estaba vulnerable. Y a veces cuando pasamos por momentos tan devastadores, a veces sentimos lástima de nosotros mismos, empieza a crecer el resentimiento, el enojo, nuestro corazón se endurece a tal punto, o como vemos aquí, que la esposa de Job incita a su marido a maldecirle. Pero a pesar de eso vemos que Job mantiene su integridad, él se mantiene digno, Esa dignidad de hijo de Dios que resiste la prueba aunque no la entienda, que se mantiene fiel. Y aunque a pesar de que el argumento de su mujer era muy fuerte, no solo por el argumento en sí, sino por lo que significaba que su propia esposa le dijera esto, él se mantiene íntegro y fiel. Y vemos que nuevamente esto molesta a Satanás, sin duda que le molesta.
porque en realidad esta actitud de Job también es una provocación para Satanás, porque de los argumentos de Satanás a través de esta mujer escondían odio, rabia, resentimiento contra un hombre que amaba y que había decidido obedecer a Dios. En definitiva, detrás de esto estaba el obrar del enemigo hacia Dios, a quien odia con todas sus fuerzas, y también a su hijo como consecuencia. Y me gustaría que fuéramos a ver un ejemplo más, que es el de Elifaz, uno de sus amigos. También que usa el mismo argumento que Satanás, y lo vemos acá en la voz de los amigos. En realidad los tres amigos son instrumentos, instrumentos de Satanás para expresarle los mismos argumentos a Job en medio de semejante situación. Dios anda buscando siempre mensajeros, y nosotros somos mensajeros del Señor, pero a veces distintas circunstancias pueden hacernos estar en esta situación de vulnerabilidad, como estaba la mujer, y prestarnos a ser voceros del mismo enemigo, condenando a otros, a los que nos rodean, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestra familia principalmente, porque es a los que más cercano tenemos. Y a veces cuando estamos enojados, cuando somos rechazados, cuando somos engañadas, cuando estamos presionadas, a veces hablamos o le prestamos la voz al enemigo y decimos cosas que cuántas veces después nos arrepentimos. Y en esto yo soy la primera en ponerme en la lista. ¿Cuántas veces en medio de un conflicto decimos cosas que después nos arrepentimos, no? Miren lo que dice el capítulo 2, verso 11. Estaban los amigos, vienen los tres amigos a visitarlo. Dice, estaban los tres amigos, estaba Elifaz, Bildad y Zofar. Y luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido a Job, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos no le conocieron. Tal era la situación de Job que no le conocieron su aspecto físico. Y dice que lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Y se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches. Y dice que ninguno de ellos hablaba, porque veían que el dolor de Job era tan grande. Vemos que la primera actitud de los amigos de Job es guardar silencio. Se ve que era tal el impacto que les había producido verlo a Job en esa situación, que estaban impactados y respetaron ese dolor. Dice que estuvieron 7 días en silencio acompañándole. Pero en el versículo 4, verso 1 y 2, este es el ejemplo que quiero tomar, el de Elifaz. Habría mucho más para decir. Dice que Elifaz, dice, entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Vemos acá que Elifaz llega un momento que dice, se da cuenta que
las palabras que iba a decir iban a molestar a Job, pero ya no le importaba, ya no le importaba. Es como que ya había estado callado demasiado tiempo, ¿no? Y dice, ya no puedo callarme más. ¿Quién podrá detener las palabras? Y empiezan a sonar las palabras de Elifaz, y la verdad es que cuando uno ve, suenan como un golpe muy bajo, porque era verdad que Job había hecho todo esto por mucho tiempo. Evidentemente, Job había sido un hombre que en otro momento de su vida y en otras circunstancias, Job había sido lo que dice el versículo 3 y 4. Él enseñaba mucho, fortalecía a otros. Y la verdad que eso lo hizo, pero lo había hecho en otro momento de su vida, donde él estaba fortalecido. Pero ahora, en medio de semejante tragedia, fue tan dura la palabra de Elifaz, aunque eran verdaderas, pero se convirtieron como en un látigo acusador que condenaba y destruía más. Encima de toda la tragedia que tenía Job, esas palabras le acusaban. Y yo pensaba, cuando leía esto, y decía, ¿acaso no tenía Job derecho a quejarse? ¿Le hacía menos justo en medio de esa situación quejarse? ¿Dónde queda, pensaba, dónde queda esto de que el Evangelio cuando dice llorar con los que lloran? Sin embargo, Elifaz se levanta y le reprocha o le refriega en la cara que cómo podía ser que él pudiera estar en ese estado llorando y aún maldiciendo el día que había nacido. Porque Job no maldijo a Dios en ningún momento, pero sí hubiera deseado morir. Yo pensaba, digo, ¿cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto nos enseña esto? Aprender a respetar el dolor, no subestimar el dolor de las personas que tenemos a nuestro alrededor. A veces una misma situación puede que podamos vivirla, no es vivida de la misma manera por dos personas diferentes. Debemos aceptar los momentos de debilidad, no solo en nosotros, sino también en los demás. Y pensaba también en nosotros, porque nosotros también tenemos nuestros momentos de debilidad. En el versículo 17 y 18, en el mismo capítulo, Elifaz le dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y seguía como condenándole aún más. Buscaba el significado, porque a veces el lenguaje de la versión Reina Valera no logra darnos a entender bien lo que le quería decir. El significado de esta pregunta que le hace Elifaz, en realidad era, tú no puedes ser tan justo, por eso estás actuando de esta manera, ¿no? Porque eres polvo. Y si bien vemos aquí que es verdad que cada uno de nosotros sabemos y somos conscientes, los verdaderos hijos de Dios, los que le aman, somos conscientes de que somos polvo, que estamos llenos de debilidades, pero Elifaz le estaba condenando y diciéndole que Dios no era capaz de creer en esa integridad de él. Le estaba acusando. Porque el espíritu de la palabra, a veces no hace falta solamente decir, podemos a veces usar la palabra de Dios como una excusa, y en realidad la palabra misma puede llegar a condenar, ¿no? Alguna vez ustedes deben haber escuchado, a veces le pegamos con la Biblia a alguien, ¿no? Que tenemos muy cerca nuestro. Tenemos que tener cuidado, y lo digo primeramente por mí, cómo usamos la palabra, que a veces
la palabra no sea esa espada que lastime a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros padres. Tenemos por ahí esa tendencia a usar la palabra y juzgar al otro. El mismo Señor Jesús fue tentado, cuando fue tentado en el desierto por Satanás, Satanás usó la palabra de Dios para tentarle. El mismo Pedro también, cuando Jesús le exhorta y porque le dice, no vayas a la cruz, Señor. Había una buena intención en él, había una buena intención en Pedro. Pero Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque esa no era palabra de Dios. Y vemos que aquí, cuando Elifaz le habla con Job, le da a entender que Dios no confía en nadie. Cuando el mismo Dios comienza considerando a Job como un hombre íntegro, justo y temeroso. Dios tenía de Job el mejor concepto. Él decía que era varón. Cuando empieza el libro, dice que no había varón perfecto como Job, impecable, íntegro. Esto de impecable por ahí creemos que es perfección, pero cuando la Biblia habla de perfección, está hablando no de algo impecable que no va a tener falta en algún momento, sino que habla de integridad de corazón, de rectitud, de un hombre y de una mujer temerosa de Dios. Y Job era conocido por Dios, un hombre que tenía una pobreza de espíritu, y esto es lo que el Señor quiere. No, el Señor no pide de nosotros perfección, pide esto, pide pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y Job era un pobre de espíritu. Claro que Dios cree en nosotros, cree en ti, cree en mí. Sabe cuáles son nuestras debilidades, pero sí cree. Él creyó en Moisés, creyó en Abraham, creyó en David. Y cuando habla de David, habla de un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, era un hombre lleno de debilidades, pero un hombre con un espíritu quebrantado delante de Dios. Aún el mismo Jesús buscaba de quién había hablado bien y veía que cuando habla en Juan, habla de Natanael y dice que en él no había engaño. Cuando Jesús habla también de Juan el Bautista, el Señor no nos acusa. El Señor sabe que somos débiles, Él sabe que somos polvo, pero Él no nos acusa. Él es nuestro abogado. Abogado tenemos en Cristo. En Juan nos habla tan tiernamente Juan a los hermanos cuando escribe la primera carta y dice, hijito, no pequéis. Ya Juan era entrado en edad y está dando un consejo de padre y dice, hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis en Cristo. Abogado tenemos en Cristo. Él nos defiende. Y en esto de la defensa, buscaba ejemplos y venía a mí, el primero que vino a mi mente fue cuando Marta se acerca a Jesús y se queja, va y la acusa a la hermana. Tiene la misma actitud acusadora hacia su hermana, porque no le ayudaba a servir la mesa. Y vemos que Jesús, ¿qué hace? Jesús la exhorta, le dice, Marta, estás afanada. Y defiende a María, que María estaba eligiendo la mejor parte.
Y aun cuando trajeron a la mujer pecadora delante del Señor, Él termina diciendo, yo no te condeno. El Señor no le justificaba, no justificaba sus pecados, porque el Señor no nos justifica, no justifica que hagamos el mal, pero sí no nos condena, no nos condena. Y como último ejemplo, me gustó el ejemplo cuando viene María en Betania y entra y están allí los discípulos junto a Jesús y María rompe el frasco de perfume. Vemos que esta mujer hace un acto para los discípulos, era un acto de despilfarro, de derroche. Es más, la acusan y le dicen, pero Señor, ¿cómo esta mujer, valiendo lo que valía ese frasco de perfume, podríamos haberlo dado a los pobres? ¿A cuántos podríamos haber alimentado? Y el Señor defiende la actitud de esta mujer. Los discípulos no podían verlo. Y los discípulos ahí están mostrando su humanidad. Y a veces nosotros también. ¿Cuántas veces acusamos porque no podemos entender la motivación de las personas que nos rodean? A veces no podemos verlo. Y esos discípulos se enojaron, pero el Señor Jesús les dijo, la puso como ejemplo, y dice, esta mujer me ha preparado para mi sepultura. Y digo más, dice Jesús, esta mujer la puso en un lugar de tal honra que dijo que donde se predique este evangelio, no olviden de nombrar lo que esta mujer hizo por mí. Y yo pensaba en esto, y lo analizaba en mi vida, y digo, ¿cuántas veces tenemos esta tendencia de justificarnos, a veces culpando a otros, como lo hizo Adán y Eva, por ejemplo, ¿no? Y nosotros hemos heredado a veces esa misma actitud, juzgar a otro, acusándole, para a veces sentir menor cargo de conciencia, a veces por lo que somos. Pero las debilidades de los demás no nos hacen a nosotros más inocentes de lo que somos. Puede ser que los demás sean lo que nosotros pensamos, pero eso no me convierte a mí en inocente. Y deseo que en mi vida y en tu vida Jesús sea nuestro ejemplo. Jesús, aún siendo inocente, se hizo culpable por nosotros. Él se hizo culpable, fue tratado como culpable. El justo, dice la palabra, se hizo injusticia por cada uno de nosotros para justificarnos. Y Él es nuestro ejemplo. Él se desnudó en la cruz, literalmente fue desnudado en la cruz. Su manto, Él tenía un manto, su manto fue quitado de Él, su túnica, su manto de amor fue quitado y Él se desnudó para que ese manto de amor cayera sobre nosotros y nosotros fuéramos justificados. Jesús en la cruz contrarrestó todas las acusaciones que había en contra nuestro. Su amor es tan incomparable que aún en medio del sufrimiento de la cruz, oraba pidiéndole al Padre, no le tomes en cuenta lo que me hacen. Y pensaba y deseaba que en esta tarde este pueda ser el mensaje que quede para nuestros corazones.
no les tomes en cuenta lo que hacen, que no nos convirtamos en acusadoras, sino que realmente como Jesús podamos pasar por alto distintas situaciones que podemos sufrir y poner ese manto de amor que el Señor nos enseñó sobre la vida de aquellos que nos rodean. Quiero invitarlas a que, por último, leamos el Salmo 15. Dice el Señor, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche a alguno contra su vecino. Hasta allí nomás. Pensaba en esto. ¿Cuál es la condición? Dice acá el título del Salmo. ¿Quiénes son los que habitarán en el monte santo de Dios? Habla de su presencia. Y la condición para estar en su presencia, el versículo 2 dice andar en integridad, hacer justicia, hablar verdad en nuestro corazón, no calumniar y también no acusar. Esa es la condición para poder estar delante del Señor. Y con este pasaje quiero terminar y pedirles que me acompañen a que juntas podamos orar y pedirle al Señor que Él ponga este corazón en nosotras. Sin duda todas en algún momento hemos, quizás por distintas situaciones, hemos caído en esto, en culpar, en acusar a nuestros hijos, a nuestro marido, a un hermano, a quien sea, ¿no? Y podamos pedirle perdón al Señor en esta tarde y pedirle a Él que Él ponga el manto de amor que Él tenía, capaz de cubrir, capaz de decir a Dios, no le tomes en cuenta, aun cuando hubiere algo en contra de nosotras mismas, que podamos tener un corazón amoroso que a veces no nos sale naturalmente, si no somos transformadas por el Señor. Oramos. Padre, gracias. Gracias porque eres amoroso, porque eres un Dios de amor que no nos condenas. Y esto llena nuestro ser, trae paz a nuestro corazón, porque tú conoces nuestra debilidad, sabes que somos polvo, como dice la palabra, es verdad. Sabes que tenemos una naturaleza pecaminosa que se levanta vez tras vez y, Señor, nos hace a veces decir cosas que no queremos decir. Pero, Señor, tú no nos acusas, tú eres abogado nuestro, tú nos defiendes delante del Padre, tú te pones en medio del Padre y nosotros, y nos cubres con tu amor, Señor. Lo hiciste un día en la cruz del Calvario, Señor, y lo haces cada vez que pecamos, Señor. Nos cubres con tu amor. Y, Señor, ese es el sentir que queremos tener en nuestros corazones.
Señor, no queremos ignorar las maquinaciones del enemigo, queremos desechar también cualquier acusación que venga del enemigo. Señor, sobre nuestra mente, el diablo ya no tiene nada de qué acusar a los hijos de Dios, aquellos que fuimos lavados por tu sangre, Señor. Oh Padre, en esta hora yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que todo pensamiento de acusación de parte del enemigo sea echado fuera, Señor, de nuestras vidas. Tú nos amas y nos amas con amor eterno, Señor, y aún, Señor, prolongas tu misericordia sobre nuestras vidas cada día, Señor. Gracias, gracias por tan profundo amor, Señor. Haznos entender y haznos recapacitar, Señor, como en un momento hablaba Guadalupe, Señor, y citaba el pasaje, como mujeres queremos, Señor, edificar con nuestras palabras, que nuestras palabras no sean de condena, de acusación, sino que sean de bendición en nuestros hogares, sobre la vida de nuestros hijos. Oh Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Queremos habitar en tu presencia, Señor, en tu monte santo. Oh Padre, morar día tras día, Señor, en tu presencia, Señor. Oh, límpianos, Señor, perdónanos y llénanos de tu amor para amar y para pasar por alto, Señor, para pasar por alto. Oh, Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Bendice a mis hermanas. Bendice este tiempo que hemos estado juntas, Señor. Te damos gracias, gracias, porque tú nos haces mucho bien cada vez que estamos juntas. Señor, aún de esta manera el podernos ver es una bendición. Gracias, Padre, por este tiempo. Damos gloria a tu nombre, Señor. Bendito seas. Amén, Señor. Amén.